En este vídeo vamos a hackear el Osbot Talent. Hace como 6 meses que dispongo de este equipo y he ido descubriendo algunos trucos, así que quiero compartirlos contigo. Hicimos una review de él hace como 6 meses, una review donde veíamos las principales características y allí dejasteis algunas dudas muy interesantes. Una de ellas venía de Israel Muñoz. Si no lo conocéis, bueno, me imagino que sí, pero bueno, es un compañero del sector audiovisual que también comparte contenido en YouTube, así que os animo a seguirlo ya que comparte contenido súper interesante y súper útil. Y bueno, nos dejó un comentario donde nos preguntaba si se puede controlar el equipo mediante protocolo MIDI, OSC o desde una controladora externa. Antes que nada, gracias a Israel por dejar esta pregunta. No esperaba menos de ti, una pregunta súper pro. Eso me va a dar pie a responder la pregunta y contarte algunos trucos extras sobre el equipo. Antes de empezar, un resumen súper rápido para los que no conozcan qué es el Osbot Talent. Es un equipo monitor, grabador súper portátil que te cabe en cualquier lugar y nos permite además mezclar cámaras, hacer streamings, perfecto para podcasts, entrevistas, informativos, deportes, muy útil como ves, y con los trucos que te voy a contar aún va a ser más útil. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual y empezamos con esos trucos sobre el Osbot Talent. Vamos a ir con el primer truco y vamos a resolver esa duda que tenía Israel de si podíamos utilizar MIDI o OSC en este pequeño Osbot Talent. Y lamentablemente MIDI no dispone de él, pero OSC sí. Si no conoces el OSC, es un protocolo que nos permite intercambiar datos entre diferentes dispositivos y aplicaciones. Se usa mucho en entornos de producción, con VMix, con Resolume, Companion, bueno, y este tipo de cosas. Y bueno, vas a ver que con el Osbot Talent disponemos de él. Para ello tenemos que venir al engranaje y tendríamos que venir a Settings. En el panel de Settings venimos a OSC, Remote Control, ya nos indica que eso nos ofrece un control remoto del equipo y podemos activarlo o desactivarlo, y esto nos indica que podemos poner nuestro host, nuestros puertos de entrada y de salida y nuestra IP local. Bueno, ya sería configurarlo. En este vídeo no nos vamos a centrar en cómo funciona el OSC, pero bueno, ya sabes que lo tienes. Si os gustaría que profundizáramos más en este protocolo de OSC, tanto para VMix, Resolume, Osbot Talent, puedes dejar OSC en el comentario en la descripción, así sabré que os interesa y bueno, pues crearemos contenido de este protocolo que puede ser muy práctico para vosotros. Vamos con el siguiente truco, hacking o opción secreta, llámala como quieras. Esta me gusta mucho porque te permite avanzar y trabajar mucho más rápido. Imagina cuando quieres hacer un streaming con este tipo de equipos, con un móvil, que quieres hacer un streaming RTMP y bueno, tienes que ir con el dedo, aunque la pantalla funciona bastante bien y es bastante práctica, pues al final ir con el dedo, copiar todo esto, pues al final se hace un poco lento y farragoso, ¿no? Pues bueno, la opción interesante que tiene es que en los dos USBs de entrada que tiene dos HDMIs y dos USBs que podemos utilizar para cámaras. Nosotros podemos pinchar un ratón y un teclado y podemos utilizarlos y escribir como si estuviéramos trabajando con un ordenador. A mí, cuando la utilicé por primera vez, es que me parece perfecto porque nos permite copiar, pegar, nos permite movernos aquí y nos permite trabajar mucho más rápido. Así que bueno, si tuviéramos que hacer un RTMP, pues bueno, es que vas mucho más rápido, ¿no? Escribiendo aquí en un teclado normal, un tecladito un poco más pequeño, ¿no? Y pues bueno, es mucho más práctico que hacerlo en la pantalla. Aunque la pantalla reacciona muy bien al tacto, es verdad que ni de lejos es hacerlo igual que con ratón y teclado. Entonces pues todas las funciones pues las puedes hacer desde aquí. Entonces pues bueno, es una función que me gusta mucho. En este caso yo estoy utilizando dos USBs porque tengo ratón y teclado pues con cable, pero aunque no lo he llegado a probar, pero creo que con un USB o un pincho USB de estos que lleva ratón y teclado funcionaría igual de bien y entonces solo estarías utilizando un USB. Así que bueno, creo que es una opción que está súper interesante. Otro hacking súper interesante es controlar el equipo mediante el control web. Creo que es muy práctico si tienes el equipo dentro de tu propia red y lo tienes en un lugar remoto donde no lo puedas controlar. Simplemente lo que tienes que hacer es acceder a la web del equipo, en este caso 192.168.1.130, en tu caso será otra, y lo que haces es acceder al panel, como ves, del
Osbot Talent. Simplemente aquí pondríamos usuario y contraseña y accedemos al dashboard con toda la información del Osbot Talent. Como vemos aquí, tenemos información de la versión, del estatus, del CPU, vemos a qué red estamos conectados y qué opciones más tenemos. Entrada. Esto para mí es súper práctico si tienes una producción previa antes de salir, pues te lo preparas todo tranquilamente en casa, en tu estudio y bueno, cuando llegas allí pues ya lo tienes todo configurado. Mucho mejor que ir haciéndolo en la propia pantalla que se queda muy pequeño y aquí además tienes opciones extra como vas a ver. Esta de input me gusta mucho porque como ves a cada entrada nosotros le podemos decir qué tipo de pantalla queremos. Venimos a Produce y aquí también podemos configurar si queremos que vaya a Fade to Black. Podemos configurar los gráficos, podemos añadirlos desde aquí mismo. Tenemos acceso al audio mixer. Imagina que esto está en una cámara y nosotros tenemos el control del audio mixer desde aquí. Yo creo que es una opción súper potente. Podemos crear nuestros propios encoders desde aquí, simplemente como ves, esto es mucho más fácil y más ágil hacerlo desde aquí que hacerlo desde el propio equipo. Nosotros nos preparamos los presets aquí y ya lo configuramos en nuestro Osbot Talent. Podemos configurar todo nuestro streaming, hacerlo desde aquí ya. Lo mismo que podíamos hacer con el ratón y el teclado, pues es que aquí aún es mucho más fácil. Podemos configurar todo lo que tenemos grabado, los replays, lo mismo. Podemos pinchar aquí, podemos descargarlo directamente en el equipo. Me parece súper práctico. Simplemente, en este caso, como estás viendo, yo lo tengo conectado por el wifi, así que no lo tienes que conectar a red ni nada. Y bueno, tiene algunas funciones más, pero aquí no quiero olvidarme esta, en la que pone Produce. Y es interesante porque imagina que quieres enviar tu señal a una pantalla externa, ¿no? Pues estamos en Produce, vemos que tenemos aquí nuestra señal final, yo podría activar el audio y lo puedo poner también a pantalla completa. Y bueno, la calidad no es la mejor del mundo, no es que nos sirva para enviar a una pantalla, pero bueno, tendríamos una referencia aquí que podríamos, igual que lo hacemos desde aquí, podríamos utilizarlo nuestro teléfono para esa configuración. Como te digo, no es necesario que esto lo hagas aquí. Si estás en la propia red y quieres utilizar un teléfono móvil para acceder a este interface web, pues lo puedes hacer. Así que este hacking creo que es de los buenos y creo que es súper interesante. Si tienes un Osbot Talent ya, te animo a que entres a la IP del equipo, entres a ver todo lo que te ofrece y creo que es muy útil. Ahora un súper trucazo, un súper hacking para que ahorres dinero. Si vas a comprar cualquier equipo Osbot, no olvides ir al link de la descripción y cuando hayas elegido el producto que quieras, antes de pagar, antes de finalizar, recuerda en el código de descuento pegar el código de descuento que tienes en la descripción y una vez lo aplicas vas a ver que tienes un descuentazo y bueno, al menos es mi manera de ayudarte y de que puedas tener un pequeño descuento al comprar los equipos Osbot. Ahora vamos con otro hacking que me encantó cuando lo descubrí y te va a permitir mejorar tu sonido cuando estés utilizando Osbot Talent. Y es nada más ni nada menos que con Osbot Talent puedes utilizar cualquier interface USB y es que esto es súper práctico porque imagina que estás grabando con este tipo de cámaras que bueno, que tienen su mini jack y tal, pero bueno, tú estás acostumbrado y quieres tener buen sonido utilizando, por ejemplo, este interface que es muy conocido, ¿no? O otros por el estilo. Pues bueno, simplemente tienes que coger el USB, lo pinchas al Osbot Talent y bueno, vas a ver que lo alimenta y simplemente ahora vamos a sonido y vemos que en la pestaña de USB audio vemos que aparece USB Scarlett 2.2. Simplemente le damos al on, quitamos el mute y como ves ya tenemos el sonido de calidad desde nuestra tarjeta. Podemos bajar, subir desde la tarjeta, por lo que ahora puedes utilizar un Osbot Talent y al mismo tiempo tener un interface de calidad con previos de mucha calidad, así que creo que es una opción súper interesante, magnífica de que hayan implementado esto, así que a mí me gusta un montón y si quieres tener buen sonido en tus producciones, esto es la clave. Ahora vamos con otro truco de control remoto y como ya te comenté en el otro vídeo, simplemente si tienes una cámara NDI o USB que tiene control de PTZ, pues tú tienes aquí un control táctil
que te sirve para mover la cámara, ¿no? Hasta ahí todo claro. Ahora, imagina que tú tienes este mando para controlar las Osmo Tile 8 o te interesa controlar tanto las cámaras como el equipo de manera remota. Simplemente tienes tu cámara, vienes a los 3 puntitos que hay aquí y como ves tenemos control remoto. Pinchamos aquí, él escanea si hay algún dispositivo cercano, ha aparecido este control, se conecta automáticamente y ahora como ves nos indica aquí el número de fuentes. Esto en el mando podemos ir pinchando, le damos doble clic y podemos remotamente, como ves, cambiar las fuentes que queramos. Si tuviéramos más de 3 fuentes no hay problema, lo voy a hacer rápido. Vemos que tenemos otra fuente, la número 4. Simplemente yo le doy al botón de switch y vemos que me aparece de nuevo el número 1. Yo simplemente, pues bueno, ya lo tengo aquí. Si quisiera volver, vuelvo a las 3 primeras fuentes y así consecutivamente. Yo también lo que puedo hacer es ir a la segunda cámara, lo que puedo hacer es moverla, situarla donde me parezca. Una vez la tengo, yo simplemente le doy a otra fuente y ahora simplemente le doy doble clic y voy a ella. Es decir, yo podría también remotear las fuentes sin ningún problema. Lo voy a hacer en directo, pincho aquí y ahora, como ves, yo tengo el control remoto con el mando y bueno, es muy práctico utilizarlo de esta manera. Se me ocurren un montón de posibilidades, pero por ejemplo, imagina en una iglesia donde está la cámara, está el Osmo Talent y tú simplemente estás en una silla allí sentado y simplemente vas pinchando y vas mezclando las cámaras y no tienes que estar por ahí en medio ni nada. Y bueno, a mí me parece que es muy útil, ya que quizás has comprado este mando de la Osmo Tile 8, pues poder utilizarlo también con el Talent, darle ese doble uso es brutal. Vamos al último truco y es el de enlazar micro Bluetooth o auriculares Bluetooth en este equipo. Simplemente tendríamos que venir a las 3 rayitas, vendríamos aquí, venimos a Settings, vemos que tenemos aquí Bluetooth y tenemos Bluetooth de salida y Bluetooth de entrada. Simplemente tendríamos que pinchar aquí y configurarlo. Yo en cuanto a micro no te puedo hablar porque no lo he utilizado, pero en cuanto a auriculares, unos tipo iPod, es súper práctico porque lo configuras, lo pones y aunque tiene esos auriculares suelen tener una pequeña latencia, pero tú estás con un cable menos, simplemente estás con tus auriculares, tienes referencia de que lo que estás grabando está bien, tú puedes estar con la cámara y tienes el monitor pues de referencia y simplemente pues con un auricular que te lo pones y es muy fácil de utilizar. Hasta aquí han llegado estos consejos, estos trucos extra sobre el Osmo Talent que he ido descubriendo con el tiempo. Creo que pueden ser bastante prácticos para sacarle más provecho aún a este equipo. Además, aún tengo algunas ideas de algunas cosas que se podrían incluir, que he mandado un mensaje a los desarrolladores y si las incluyen creo que ya va a ser un equipo magnífico, así que bueno, ojalá lo puedan incluir, esas mejoras en futuros firmware. Así que bueno, este es el Osmo Talent, tiene esos trucos extra, espero que te haya gustado. Si quieres saber más, recuerda que tienes el grupo de Telegram, el grupo de difusión de WhatsApp también, que me permite compartir información pues de una manera más frecuente. Por mi parte esto ha sido todo, Dame un Geren, nos vemos en próximos vídeos.